Ya está cargando en 30 segundos, ya empezará a transmitir. Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Tenemos el placer de tener hoy a Fabio Gómez Rodríguez, investigador del Banco Central de Costa Rica. Fabio sacó su pregrado en matemáticas con énfasis en economía en la Universidad Tecnológica de Darmstadt. Después trabajó también en el Banco Central y después sacó su doctorado en la Universidad de Indiana en Economía. Y hoy nos va a hablar sobre el efecto de choques económicos en la distribución de expectativas de inflación heterogénea. Muchísimas gracias, Fabio, por animarte a presentar tu trabajo de investigación en este foro. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad de presentar este trabajo. Para mí es un gran honor presentar ante ustedes aquí en la Universidad de Costa Rica y en el instituto. Este trabajo es un esfuerzo en conjunto de la profesora Yusun Chang de la Universidad de Indiana, mi persona y Yi Hong del Fondo Monetario Internacional. Y vale la advertencia típica de este tipo de trabajos que las opiniones expresadas aquí son de los autores y no necesariamente representan ni las opiniones del Banco Central de Costa Rica ni del Fondo Monetario Internacional, tampoco su junta directiva o ejecutiva o su dirección. ¿Ok? Muy bien. Este trabajo es sobre expectativas de inflación y dado que es un tema tan importante, a mí me gustaría justificar un poquito por qué nos interesa pensar en expectativas de inflación. Las expectativas de inflación se ha demostrado tienen un link importante, tienen un valor importante a la hora de medir la inflación actual. De hecho, aunque parezca un poco adelantado el hecho de que las expectativas de lo que va a pasar dentro de 12 meses vayan a afectar la inflación o inclusive hoy en día, en realidad este proceso se ha observado en los datos desde hace muchos años y tanto así que los bancos centrales principalmente, pero cualquier análisis económico se ha comenzado a centrar o ha comenzado a utilizar la variable expectativa de inflación como una de sus principales variables. ¿Por qué importan las expectativas de inflación? A mí me gusta dar el ejemplo de que si uno tuviera un restaurante y tuviera que imprimir los menús y costar un montón de plata imprimir los menús y usted tiene la expectativa de que los precios de los ingredientes de la comida que usted está vendiendo va a aumentar durante un tiempo, existe una gran probabilidad de que usted de una vez suba un poquito más su precio tratando de compensar por el hecho de que usted sabe que de aquí a que usted pueda o quiera volver a imprimir los menús que usted le da a sus clientes, quiere compensar por la posible inflación durante ese momento. Entonces, ahí es un ejemplo en cómo la expectativa de inflación puede llegar a afectar la inflación y la manera de poner precios en este momento. Bueno, ya habiendo justificado un poco el estudio de expectativas de inflación, a mí me gustaría explicarles cómo, o contarles un poquito de qué manera la vamos a estudiar nosotros, porque es un poco diferente a cómo se haría o cómo se ha venido haciendo en el análisis, en la investigación y el análisis económico. Para eso nos vamos a centrar en lo que es una encuesta de consumidores que efectúa en los Estados Unidos la Universidad de Michigan. Esta Universidad de Michigan viene preguntándole a los consumidores o a los hogares desde hace muchos años diferentes preguntas, pero una de ellas es ¿qué porcentaje espera que suban o bajen los precios en promedio en los próximos 12 meses? Entonces, básicamente le están preguntando a los hogares cuál es la expectativa de inflación de ellos. Entonces, estos hogares, sin que diga expectativas de inflación, están dando su reporte de cuánto creen ellos que los precios van a aumentar o bajar en los próximos 12 meses. Y para justificar o para motivar un poquito el tipo de trabajo que hacemos nosotros acá en esta investigación, les quiero enseñar cómo se ven las respuestas en meses en particulares. Escogí junio del 2019 porque me parece que es un mes en el que todavía no había empezado la parte de la pandemia y nos da cierta forma de cómo se ve esta distribución en tiempos de cierta estabilidad.
A pesar de que la inflación en los Estados Unidos venía siendo bastante estable en estos años previos al 2019, aún así las expectativas muestran cierta variabilidad. A esto es lo que le llamamos expectativas de inflación heterogéneas. Hogares respondieron, algunos de ellos, la mayoría de ellos respondieron valores entre el 0 y el 5%. Sin embargo, algunos de ellos también respondieron 10%, una cantidad relativamente importante. Igual 15%, inclusive algunos hasta 20%. Cuando la inflación no había pasado de 3-4% en los últimos años, pues ciertos hogares reportan esa expectativa de inflación. Y una de las cosas que yo quiero que estemos poniéndole ojito a cada uno de los gráficos que les voy a enseñar es el promedio. Aquí este promedio es de 3.42 y para mí es importante demostrar cómo probablemente si estuviéramos haciendo algún tipo de análisis económico o algún tipo de regresión o algo donde la expectativa de inflación es una de las variables, probablemente lo que vamos a hacer es vamos a tomar estos valores que están aquí y tomar el promedio, porque en junio como que solo podemos medir un numerito y el numerito que decidimos usar usualmente es el promedio, a veces se usa la mediana también como un posible valor. Y yo lo que quiero es ver o mostrarles cómo solo medir el promedio no necesariamente muestra los cambios de la distribución. Vamos a irnos un año hacia adelante, vamos a irnos a junio del 2020. En junio del 2020 lo que vamos a observar, como ya empezó la pandemia, ya están los confinamientos, hay un montón de cosas que han cambiado en el contexto económico y hasta en otros, desde otros puntos de vista. Para los hogares, muchas cosas han cambiado a junio del 2020 y parte de lo que han cambiado son las expectativas de inflación. Podemos observar cómo hay una mayor cantidad de expectativas de inflación que son negativas, al mismo tiempo que inclusive las expectativas de 10% aumentaron con respecto a hace un año y inclusive las de 15 también. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las veces nos hubiéramos concentrado solo en el promedio, hubiéramos visto un cambio relativamente pequeño, de 3.4 a 3.2 prácticamente. Eso es un cambio muy pequeño y no refleja una parte importante de cómo han cambiado las expectativas de inflación en un año, que es la parte de la distribución. Aquí podemos ver cómo hay más expectativas de inflación que son negativas. Tenemos igual bastantes entre 0 y el 5%, ¿verdad? Que es por ahí por donde anda el objetivo de inflación del Banco de la Reserva de los Estados Unidos. Pero también vemos algunas inflaciones o expectativas de inflación, perdón, por encima del 5%. Vamos a seguir viendo cambios en la distribución cuando seguimos adelantando, vamos a ir año por año. Ahora junio del 2021, justo antes de que comenzara este incremento de inflación que hemos venido observando en los últimos años, no solo en Estados Unidos, sino que también en Costa Rica. Aquí podemos ver cómo las expectativas de inflación también crecen de manera importante y ahora sí observamos expectativas, un promedio que sí aumentó ahora de casi de 3.2%, ahora sí aumentó a casi 6%. Sin embargo, consideramos de igual forma que el promedio no representa un poco todavía ciertos efectos que se siguen viendo, como es que seguimos viendo expectativas de inflación negativa y observamos un montón de expectativas de inflación relativamente altas, mayor del 10%. Y una de las cosas que sí está pasando definitivamente es que la expectativa de inflación entre el 0 y el 5%, las que podemos llamar ancladas o de cierta forma normales o las que estamos buscando que tengamos que tener porque están cerca del objetivo de inflación, pues ya se van ya se han debilitado bastante, ya no son tantas como el primer grafiquito que les enseñé. Si nos vamos un año más, casi que ya ni siquiera son la mayoría, la mayoría son de expectativas de inflación relativamente altas. El promedio llega a casi 7.6%. Bueno, claramente vemos cómo es cierto, el promedio se va moviendo ahora sí un poquito más, pero todavía no representa todo lo que es la parte de la distribución. De hecho, por ejemplo, ahora podemos ver un rango de expectativas de inflación que van desde el -20 hasta el 30. Claro, uno se puede preguntar, ¿qué está pasando con esta gente que todavía tiene expectativas de inflación negativa en junio del 2020, cuando la inflación ha sido bastante alta, la más alta en muchas, inclusive décadas? Bueno, ahí puede estar un poco de no estar poniendo atención a lo que es el número de la inflación, a no estar entendiendo la pregunta. Pueden haber muchas razones. No estamos tratando de defender estas expectativas, sino que estamos tratando de ver qué cosas en la distribución de estas expectativas de inflación pueden ser de uso útil para el análisis económico.
Entonces, bueno, perdón, me olvidé de un año, el del 2023, hace un par de meses, cómo se ve la cosa después de que el Banco de la Reserva subió las tasas de interés, es cosa que está pasando en muchos otros países al mismo tiempo, y con base a eso, bueno, creemos que esto es parte de por qué las expectativas se están volviendo otra vez, ya el promedio otra vez cerca al menos del 5%, y aquí observamos una cosa, eso sí, a pesar de que ya estamos regresando a valores por debajo del 5%, la distribución sigue teniendo como una cierta persistencia en términos de dispersión. En general, la distribución de estas respuestas parece no comportarse necesariamente o moverse tan poco como a veces lo sugeriría el promedio. Entonces, ¿qué es el propósito de este documento de investigación? Tiene el siguiente propósito. Nosotros lo que queremos es, a partir de 2 observaciones, aprender sobre las expectativas de inflación. ¿Cuáles son las observaciones? La primera observación es que el hecho de que las expectativas de inflación son heterogéneas. Eso quiere decir lo que ya probablemente todos sabíamos, pero lo estamos viendo ahora en estos datos que les acabo de mostrar. No todo el mundo tiene la misma expectativa de inflación y pueden variar, y las razones, lo que reportan puede ser por tantas razones pueden ser tanto los factores que influyen en lo que reportan estos hogares, que esas expectativas son claramente heterogéneas. Perfecto, eso ya digamos que medio lo podíamos haber intuido, pero una cosa que sí logramos, espero haber logrado ilustrar, es el hecho de que la mediana o la media es una representación incompleta de la variabilidad de esas expectativas de inflación. Entonces nosotros tenemos como propósito en este documento mejorar nuestra comprensión de las expectativas de inflación a través de un modelo que capture toda la distribución, y no nos vamos a enfocar solo en sacar promedios, sino que vamos a tratar de capturar toda esa distribución, tratando de entender las expectativas de inflación no solo de los que están cerca del objetivo, sino también de los que están con expectativas algo altas y algunas bajas, ver cómo ese dinamismo puede tal vez contarnos más o darnos todavía más insumos a la hora de hacer análisis económico. Muy bien. Eso es en cuestión de la motivación, del propósito del trabajo. Ahora un poquito más especializado con respecto a las preguntas de investigación. ¿Qué queremos nosotros cuál es nuestro propósito desde el punto de vista de investigación académica o en términos de política? Bueno, hay 2 cosas que tienen que ser importantes a la hora de que yo les estoy tratando de vender a ustedes una variable de una forma, y para que esa variable tenga un valor, tiene que haber 2 cosas. Primero, esa variable tiene que tener relación significativa con las variables que trata de controlar o de monitorear los tomadores de decisiones de los bancos centrales, de los ministerios de Hacienda, etcétera, como son la inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto, entre muchas otras variables. Tenemos que tenemos que establecer que es cierto, o sea, esta distribución se mueve, estas variables que son las que realmente nos interesan también se mueven. Establecer ese link, esa conexión entre esas 2 variables es muy importante. Es necesario a la hora de investigar. Sin embargo, nosotros por el momento solo hemos establecido una correlación, porque vamos poco a poco. En realidad, como estamos introduciendo un concepto nuevo, es muchas las tareas que tenemos, y nos vamos a concentrar más bien en otra parte, en el segundo punto de lo que hace importante o relevante esta variable, que es el hecho de si esta distribución responde a la política, por ejemplo, política monetaria, pero también puede ser política fiscal, como cambio en el gasto público o cambios en los impuestos. Si eso se da, ya tenemos uno de los dos puntos, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en el punto 2, pero estamos de acuerdo y muy conscientes de que el punto 1 es muy importante. Para el punto 1, por el momento hemos establecido correlaciones bastante, por así decirlo, bastante simples, simplemente casi que un grafiquito de una variable con otra variable para establecer que hay correlaciones entre la inflación, el desempleo y la actividad económica, etcétera, con estadísticas que describen la distribución. Eso quiere decir que estamos yendo más allá de solo el promedio, la desviación estándar. Estamos calculando asimetría, kurtosis, estamos analizando
probabilidades que son mayores del 10%, que son menores de 0%, todos esos tipos de estadísticas que describen la distribución, hemos establecido no solo una, sino varias correlaciones. Entonces, nos hace ver que en cuestión del punto 1 vamos a tener resultados positivos, por lo menos esa es la esperanza, pero con respecto al punto 2, eso es lo que se trata de este documento. Hablar de cómo la política, ya sea monetaria o fiscal, ahí vamos a ver también otros tipos de choques económicos, cómo esos choques económicos afectan la distribución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. También quiero, y ha sido, presentando ese trabajo un par de veces, he aprendido a que también vale la pena enfatizar en las cosas que no estamos haciendo por ahora. Nosotros queremos entender las expectativas de inflación de una manera integral, pero hay cosas que todavía no hemos podido hacer que tenemos pensado hacer. Primero, por ejemplo, utilizar las expectativas de inflación para identificar choques estructurales. Es típico que al hablar de lo que estoy hablando, la gente quiera tratar de decirme cómo se usa esto para entender la política monetaria, cómo se usa esto para entender la política de gasto público, de impuestos, etcétera. Eso sabemos que es posible hacerlo, pero no lo estamos haciendo todavía. Nosotros lo que queremos ver por el momento es cómo responde la distribución ante cambios que son externos, son exógenos a nosotros, ¿verdad? El modelito, nada más, el modelito que vamos a tener va a describir la dinámica de la distribución y solo vamos a ver cuando hay un cambio de política monetaria, cómo responde. Cuando hay un cambio en el gasto público, cómo responde. Es lo único que estamos haciendo. Creemos que existe la posibilidad de identificar choques, sí, sí, pero por el momento no lo estamos haciendo. Lo otro que tampoco estamos haciendo es que no estamos tratando de explicar qué es lo que hace que la gente tenga tal o tal expectativa de inflación. Eso tampoco lo estamos haciendo. Es una pregunta bastante interesante, definitivamente. ¿Qué es lo que hace que alguien crea que la expectativa puede ser de 20, 30%? Tal vez es simplemente que no están poniendo atención, tal vez no están entendiendo la pregunta o tal vez nos están contando algo que tal vez no hemos visto. Hay sectores de la economía que tal vez sí están siendo expuestos a precios que han cambiado tanto y al calcular promedios tal vez no lo estamos viendo. Entonces, eso va a ser importante hacerlo, pero todavía no lo estamos haciendo en este documento. Y obviamente queda la gran tentación de querer ver si podemos predecir la inflación mejor. Creemos que sí, posiblemente condicional a la distribución, vamos a tener más información y vamos a tal vez tener mejores indicadores de lo que podría ser la inflación en el futuro o inclusive este mismo mes, ¿verdad? Lo que le llaman nowcasting, pero tampoco lo hacemos. Estamos concentrándonos en cómo responde la distribución a cambios en políticas como la monetaria, la fiscal. ¿Ok? Entonces, sí, tenemos pensado hacerlo eventualmente, ¿ok? Entonces, eso es lo que no hacemos y lo que sí hacemos, ¿ok? Esto está relacionado a la literatura en la investigación económica de bastantes formas. Uno de ellos es el hecho de que estamos usando series de tiempo funcionales. Ya les voy a contar un poquito sobre eso para el análisis macroeconómico, ya que hay una lista de algunos documentos que tratan de usar series de tiempo de funciones para poder, incrementar o mejorar o tal vez aumentar el alcance del análisis macroeconómico. También tenemos un poquito de en común con papers que trabajan las expectativas de inflación y su relación a la política económica. Entonces aquí pueden ver obviamente varios autores que se repiten. Eso es porque ellos tienen toda una avenida de documentos de investigación en los que estudian eso. Una de las cosas importantes que me gustaría mencionar aquí es que para ellos las expectativas de inflación de hogares no responden a la política monetaria. Y yo en este paper les vamos a explicar por qué parece que es así, pero en realidad sí responden. Solo que el efecto que ellos estudiaron esconde un poquito o se ve mermado porque no analizamos la distribución. Analizando la distribución vamos a ver efectos que no son posibles de ver analizando solo el promedio. Expectativas de inflación heterogéneas. Mankey, Rees and Wolfers en el 2003, ellos simplemente establecieron y mandaron así como un documento de investigación diciendo, creemos que es importante analizar las expectativas de inflación más allá del promedio. Eso pasó en el 2003 y los avances, se han hecho algunos avances, pero no muchos. Y entonces nosotros estamos retomando eso y diciendo, ok, ¿qué pasa si admitimos que las expectativas de inflación probablemente son bastante heterogéneas? Ustedes recuerdan el montón de diferentes numeritos que reportaban los hogares. Bueno, eso es lo que parte de lo que hacemos nosotros aquí en este documento.
tenemos, estamos aportando en el sentido de que estamos encontrando una aplicación de un modelo econométrico de series de tiempo funcionales. Aquí está este paper que es en el que se establece la teoría del modelo econométrico y nosotros estamos encontrando una aplicación a este modelo. Entonces, si quieren andar como buscar un poco más sobre la teoría que fundamenta todos estos análisis, yo les voy a dar obviamente una pequeña pincelada de esos métodos, pero aquí está toda la maquinaria desde el punto de vista econométrico teórico, va a estar en este paper. Y también nos robamos o nos prestamos, por así decirlo, choques que han sido identificados en otros documentos. Por ejemplo, Miranda, Agripino y Rico tienen es un paper en el que, un documento de investigación en el que identifican los movimientos de la política monetaria más allá de lo que el mercado espera. Entonces, eso es lo que nosotros, por ejemplo, vamos a usar como medición de la política monetaria. También está Auerbach y Kornichenko, que tienen un paper con respecto al gasto público. Y Mertes and Ram es donde nosotros pedimos prestados, por así decirlo, los choques con respecto a los cambios en impuestos. Entonces, habiendo ubicado un poquito este esfuerzo en términos de literatura, quiero contarles, antes de entrar ya en la parte más técnica, sí me gustaría como dejarles a ustedes los resultados, como qué es lo que yo me quiero acordar de este documento que presentó Fabio el viernes 20 de octubre. Yo quiero acordarme de lo siguiente, que la distribución de expectativas de inflación responde a choques económicos, a choques de política, por ejemplo, política monetaria, responde a cambios en el gasto público, responde también al impuesto sobre la renta, a cambios en porcentajes de impuestos sobre la renta, y casi que era esperado, pero también analizamos el cambio o un aumento en el precio de la gasolina también genera cambios en esta distribución. Ahora, digamos, los ordené un poquito como por lo que consideramos más interesante. El de política monetaria es bastante interesante porque, como les conté hace un par de minutos, parte de la literatura estableció y dijo, los hogares no responden tanto a la política monetaria. Eso es si nos centramos en el promedio, pero a la hora de fijarnos en la distribución observamos un proceso bastante interesante y es el hecho de que después de un cambio de política monetaria que se vuelve más contractiva, sí observamos expectativas de inflación negativas más frecuentes, o sea, los numeritos, ¿recuerdan aquellos que tenían números negativos? Esos después de una política monetaria contractiva, un cambio de política monetaria contractiva, sí crecen un poquito. También decrecen un poquito la cantidad de expectativas de inflación entre el 2 y el 6%. Si hacemos la matemática y vemos más negativos y menos positivos, creemos que el promedio debería de bajar. Lo que sucede es que por alguna razón que tenemos que estudiar, no lo hemos estudiado aún, es que también observamos que las expectativas de inflación altas, ya es más allá del 8%, aunque no es un efecto significativo, sí son más frecuentes y son suficientemente más frecuentes para mermar el efecto a la hora de promediar. Si yo promedio estos tres grupos, resulta que el promedio no se mueve tanto y eso es lo que lleva a alguna parte de la literatura a tomar la conclusión de que los hogares no responden a la política monetaria. Nosotros estamos tratando de demostrar que sí responde, solo que el efecto en la media, y lo vamos a poder ver de manera bastante clara, que el efecto en la media no se ve, pero sí hay efectos en cuestiones de la distribución. Lo otro que también, el siguiente resultado que quería presentarles es el hecho en cuestiones del gasto público expansivo. ¿Qué pasa cuando el gobierno incrementa el gasto público o no lo contiene tanto, por así decirlo? Bueno, esto también tiene efectos en las expectativas de inflación. Vemos menos expectativas de inflación negativas y más expectativas de inflación altas. No tantas las moderadas, entre el 0 y el 5%, pero sí las de más de 10% sí vemos un aumento. Eso nos parece muy interesante porque a la hora de comparar con la política monetaria, parece que esas expectativas que son casi que muy altas, mayor del 10%, parece que el que las mueve más que todo, más que la política monetaria, es la política, por lo menos el gasto público. Y eso nos parece un resultado bastante interesante que vale la pena ahondar más y estudiar con más detalle. Lo otro es el impuesto sobre la renta. Es de esperar que el impuesto sobre la renta tenga ciertos efectos. Es curioso que en realidad no vemos efectos en la expectativa de inflación para un año.
pero también lo que sucede es que nosotros también vimos resultados para el mediano plazo, porque yo les enseñé una pregunta. Hay otra pregunta que también analizamos, que es en qué porcentaje espera que suban y bajen los precios en promedio durante los 5 a 10 años. A esas expectativas de inflación les llamamos expectativas de inflación de mediano plazo. Si les parece bien el rango de 5 a 10 años como un mediano plazo, y resulta que esas expectativas de inflación sí responden a cambios en los impuestos. Entonces, ahí podría haber ciertas preguntas interesantes que se pueden responder de por cómo es que cambios en el impuesto sobre la renta no me hacen cambiar mucho las expectativas, los hogares no cambian las expectativas para un año hacia adelante, pero sí lo hacen de 5 a 10 años. Eso es una pregunta que yo creo que vale la pena seguir explorando y ponerle atención. De nuevo, aquí nosotros estamos presentando, así es como responde la distribución ante estos choques. Todavía no tenemos un modelo teórico económico que tal vez nos ayude a explicar los resultados. Aquí nosotros los estamos presentando. Eso es un paper empírico principalmente, ¿ok? Lo otro es el precio de la gasolina, que lo quisimos incluir más que todo porque nos pareció que es un choque como de control, porque de cierta forma teníamos digamos, la capacidad, no, perdón, teníamos como la intuición, la idea, como dicen, la idea a priori de que entendemos que ante un cambio, ante un aumento de la gasolina, las expectativas de inflación van a aumentar. Lo curioso fue que observamos claramente un incremento en las expectativas de inflación ante un precio de la gasolina. Eso no es sorpresivo. Lo que sí es sorpresivo es a la hora de comparar las de un año con las de mediano plazo, porque resulta que al parecer hay cierto desacuerdo entre qué tanto se quedan los efectos de un aumento de la gasolina. Algunos hogares, al menos en los Estados Unidos, algunos hogares consideran que esos cambios de la gasolina son persistentes, que tanto así que ajustan también su expectativa de 5 a 10 años, y otros aumentan la de un año, pero para los 5 y 10 años más bien la bajan, como diciendo, sí, subió la gasolina, pero va a volver a bajar. Y eso hace que se vea un cambio en la distribución, pero ya no es solamente un cambio de nivel, sino que hay más bien una dispersión mayor de expectativas de inflación, que también nos pareció algo interesante de mostrar. Bueno, habiéndoles presentado los resultados, que yo eso es lo que espero que por lo menos quede claro, por eso me gusta ponerlo lo más adelante posible de la presentación para que quede claro. Voy a contarles un poquito de cómo es el modelo econométrico que utilizamos nosotros. Para eso, voy a escribir primero como tipo receta de cocina, los pasos que utilizamos, ¿verdad? Hay algunas palabras ahí un poco tal vez técnicas, pero en realidad voy a tratar de hablar de la intuición, de las ideas, para no tener que irme mucho a la parte más técnica. Primero, representar la distribución de expectativas de inflación a través de funciones de densidad. Esto lo que quiere decir es que vamos a tomar los datos de la encuesta y vamos a aplicar un ejercicio que es bastante común en la parte de la estadística, que es crear una función de densidad que me describa las frecuencias de las diferentes expectativas de inflación a través de los datos. Entonces vamos a tomar los datos. Vamos a tomar los datos y vamos a ver cómo responde la distribución. ¿Hay una pregunta? Y sí, Fabio, tengo una pregunta. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre la encuesta? Sí, ¿Qué hogares? ¿Que si es representativa? ¿Cuántas sí, bueno, observaciones? claro, gracias. Sí, esta es una encuesta de la Universidad de Michigan, como dije anteriormente, está concentrada, se llama encuesta de consumidores. La idea es entender a los consumidores en los Estados Unidos. Es una muestra, parte de las razones por las que la escogimos es porque tiene un tamaño de muestra bastante importante, regularmente de unos 400 hogares que técnicamente, desde el punto de vista estadístico, representan la población de los Estados Unidos. Hacen un montón de preguntas, no solo es cuestión de inflación, preguntan cosas como las expectativas de desempleo, preguntan cuestiones de ingreso, de gasto, o sea, tienen bastantes aristas, bastantes preguntas con respecto, tratando de entender a los hogares estadounidenses. Digamos, no estoy seguro de cuándo empieza. Les puedo decir cuándo empiezan a preguntarlo de expectativas de inflación. Eso es en 1978. No sé si coincide con cuando empieza la encuesta. Honestamente no tengo ese dato.
Las expectativas de inflación de un año las preguntan desde enero de 1978. Las expectativas de inflación de 5 a 10 años, a lo que nosotros aquí le llamamos expectativas de inflación a mediano plazo, las empezaron a preguntar en los años 80, pero de manera muy esporádica, y regularmente mes a mes las empezaron a preguntar en abril de 1990. Vamos a ver, estoy tratando de acordarme qué otro dato. Aproximadamente 400 hogares, pero tienen una característica muy interesante, que es con respecto a la incertidumbre en las condiciones económicas. Por ejemplo, cuando se acerca algo como una crisis económica, o como por ejemplo COVID, aumentan en la muestra, porque, bueno, honestamente no tengo el conocimiento de la encuesta a ese punto, pero entiendo que la idea es representar la población, y eso requiere en ciertos momentos de mayor incertidumbre, requiere de tamaños de muestra mayores. No sé si respondí por lo menos lo importante. Nada más la periodicidad, ¿es anual o es Mensual. mensual? Ok, ok, Sí, súper. correcto, mensual. Gracias. Si en algún momento, no es relevante para esta presentación, pero si en algún momento hacemos algo que sea de frecuencia trimestral, tomamos la última observación del trimestre. Entonces tenemos 3 observaciones por trimestre. Entonces, porque por ejemplo, si queremos concentrarnos en efectos de política, queremos darle chance a la distribución de que reaccione lo más posible. Entonces tomamos la última observación. Pero sí, es mensual. Exacto. Sí, correcto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, habiendo tomado esos datos de esa encuesta, precisamente, usamos ejercicios de estadística para establecer o para estimar una función de densidad. Ya ahorita les voy a empezar a enseñar dibujitos. Creo que los dibujitos, a mí siempre me gusta más presentar dibujitos, pero también me gusta tratar de resumir los pasos que voy a explicar. Lo segundo es, habiendo hecho eso, mes a mes, como acabo de decir, se genera lo que se llama una serie temporal funcional. Una serie temporal funcional es una serie de tiempo en la que lo que observamos mes a mes es una función. No es como, por ejemplo, el tipo de cambio, que nosotros de ahí va 500, 600, 700, 500, otra vez 500. No, eso es un número, ¿verdad? Nosotros lo que vemos mes a mes es una función, es toda una figura bueno, una función, básicamente. Y eso genera una serie de tiempo que no es convencional. Por lo tanto, vamos a requerir de ciertas estructuras matemáticas estadísticas para poder analizarlo de la manera que lo analizamos otra serie de tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un poco de matemática un poco más avanzada, por lo menos para mí, en términos de análisis funcional, para poder establecer lo que se llama un enlace isométrico. Son palabras bastante técnicas, pero lo único que estamos tratando de establecer es una manera de poder pasar como un puente entre el espacio de funciones y el espacio de vectores, digamos de 3 numeritos, 4 numeritos. Eso es un vector, y estamos tratando de ver cómo hacemos para analizar toda la función a partir de ciertos, no son factores, pero sí son características de la función que resumen su dinamismo. ¿Ok? Eso de nuevo va a quedar un poquito más claro cuando ya les vaya a presentar un poco más. Estoy haciendo como el plan de lo que vamos a presentar. Aproximar un proceso de funciones autorregresivo. Bueno, una vez que ya tenemos las funciones, vamos a asumir que el dinamismo de las funciones va a poder ser aproximado por medio de un vector, de vectores autorregresivos. Si tenemos cierta experiencia en econometría, especialmente en series de tiempo y en análisis macroeconométrico, creo que uno de los modelos que primero aprendemos son los vectores autorregresivos. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que estamos logrando como traer el partido a que sea un partido local, porque para la mayoría de econometristas, trabajar cosas de vectores autorregresivos es algo donde nos sentimos bastante cómodos, porque los análisis en vectores autorregresivos están desde los años 80, si recuerdo bien. Entonces, estamos hablando de 40 años de muchos métodos estadísticos que ya están desarrollados. Entonces estamos trayendo algo de funciones bastante, digamos, moderno y nuevo, lo estamos logrando traer a un mundo que conocemos un poco mejor, que es el de los vectores autorregresivos. Eso nos va a permitir entonces poder analizar y hacer, por ejemplo, calcular funciones de impulso-respuesta, utilizar métodos de remuestreo que se llaman en inglés bootstrapping,
análisis de varianza, muchas, digamos, cuántos rezagos quiero usar, todos esos modelos y herramientas que están para los vectores autorregresivos, gracias a ese puente del que acabo de que conversé hace un par de puntos, están disponibles para las series de funciones y eso nos alegra mucho porque nos abre un montón de posibilidades de las cosas que podemos analizar. Y finalmente, con el resultado del punto 3, podemos recalcular la función. Entonces, lo que vamos a ver nosotros son funciones, son la respuesta de toda la función. Yo no le voy a dar la respuesta con respecto a un vector, sino que les voy a dar cómo se mueve esa distribución ante ciertos cambios por ejemplo, política monetaria o fiscal, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahora sí un poquito más de detalle en cada uno de los pasos. El primer paso sería, ok, tengo los datos que son esos puntos verdes, no sé si ustedes los ven verdes y qué tanto ven que son puntitos, pero son puntitos verdes. Ahí ustedes los ven tal vez como barritas. Cada uno de esos datos en realidad vienen a representar una distribución. Entonces en estadística hay algo que se llama la estimación no paramétrica de densidades, que lo que hace es básicamente es de esos datos de los puntitos verdes, trata de estimar una función de densidad que represente esos datos lo mejor posible. Entonces es esta función de color rojo, que yo espero que ustedes también vean rojo, que representa los datos. Eso es para junio del 2019. ¿Qué es lo que pasa? Eso es solamente un mes. Si yo llego y empiezo a hacer eso desde enero del 1978, pues voy a tener lo que se llama una serie de tiempo funcional. Entonces, aquí ustedes lo que están viendo es cómo se ve esa serie de tiempo funcional. Estos no son funciones de densidad, son desviaciones de la función de densidad con respecto a la densidad promedio. Entonces, no quería poner más gráficos de la cuenta, pero este sí me pareció interesante porque le ayuda a uno a comprender lo que es una serie de tiempo funcional. Aquí podemos ver cómo las expectativas de inflación, por ejemplo, entre el 0 y el 5% se van moviendo a través del tiempo. Son menos frecuentes, después más frecuentes. Aquí en la parte de abajo del gráfico, espero que se pueda ver bien cómo vamos viendo los diferentes meses, ¿verdad? Ahí a veces se me va a pegar y eso me disculpan, pero la idea es que ustedes vean cómo se comporta una serie de tiempo funcional. Y esto es lo que nosotros vamos a analizar. Quiero que también vean cómo varía en todo lado, ¿verdad? Desde menos 5%, tal vez no tanto, pero ahí va variando un poquito. Entre menos 5 y el 0% varía, hay más variación. La mayor variación la vamos a encontrar en expectativas de inflación entre el 0 y el 5, que usualmente son las más comunes. Expectativas de inflación entre el 5 y el 10, a veces bajan, a veces suben, y ahí, bueno, ahí vuelve a empezar. Esto es obviamente un ciclo, pero aquí ustedes, espero poder estar generando una buena ilustración y una buena intuición de lo que es una serie de tiempo funcional. Ahora, esto es sumamente flexible, se mueve mucho, tiene muchas cosas, entonces más bien lo que es difícil es cómo hacer para analizar algo con tantas posibilidades, con tanta flexibilidad, de una manera eficiente. Y eso es lo que vamos a presentar ahora en las siguientes par de filminas. Lo primero va a ser la parte de cómo es el dinamismo. Vamos a establecer que es una función que se llama, así como conocemos los vectores autorregresivos o los procesos autorregresivos de orden 1, orden 2, etcétera. Igual hay procesos de funciones autorregresivas, por ejemplo, estas de orden 1. Lo importante aquí, digamos, voy a saltarme un poquito la mate, lo importante aquí es que cada función, por ejemplo, la de este mes, tiene un poquito cierta persistencia con respecto a cómo era la distribución hace un mes. O sea, yo me acuerdo un poquito de cómo era la distribución hace un mes y me parezco un poquito, pero también incorporo información nueva. Y esta información nueva es lo que ahí es por donde vamos a meter, por ejemplo, un choque de política monetaria, un choque de política fiscal, y vamos a ver cómo responde la función. Ese es el modelo. De nuevo, hay muchos detalles aquí matemáticos, que tratamos de hacer con mayor rigurosidad posible, pero que los voy a omitir en esta presentación por lo menos para tratar de concentrarme en lo que para mí, considero yo, más les pueda servir a ustedes si quieren aplicar este modelo en alguna de sus propias investigaciones o en alguna de sus propios análisis. La mate que se utilizó, digamos, los teoremas matemáticos nos permitieron una cosa que sí es muy importante.
y es el hecho de que estas funciones de densidad las podemos expresar como una combinación lineal de otras funciones. Eso suena tal vez como muy técnico, combinación lineal de funciones. En realidad es algo que conocemos bastante. Cualquiera que haya tomado algún curso de matemática en la universidad, en algún momento les van a hablar de las derivadas y les van a hablar de, por ejemplo, de la expansión de Taylor, que es la primera función, luego la función derivada primera, derivada segunda, y que a partir de ahí podemos expresar casi que cualquier función. De hecho, por ejemplo, la función del seno de x, el coseno de x, se puede expresar como una combinación de polinomios. Y en cada una de esas funciones vamos a multiplicarla por un coeficiente. Ahora, yo quiero que ustedes observen lo siguiente. F de t es porque estoy refiriéndome a la densidad en el periodo t. Ahora observemos este componente aquí. Tenemos un número real, que puede ser positivo, negativo, ¿verdad? Puede ser ahí cualquier cosa, multiplicado por este V1, que también es una función. Vean cómo esta función no tiene a t. O sea, esta función no va a cambiar sin importar el periodo en el t en el que yo estoy. Esto quiere decir que esta función V1, V2, V3, esas funciones son invariantes en el tiempo. Eso significa que si yo ya las escogí, digamos que las escogí, las guardé en alguna variable, en mi R o en lo que sea que estoy haciendo esto, y lo que me va a importar a mí son los coeficientes. Entonces, estoy analizando funciones con secuencias de números, como la secuencia alfa 1t, alfa 2t, alfa 3t, etc. Entonces, ese paso de funciones a secuencias se vuelve muy importante, porque significa que yo puedo estudiar el dinamismo de las funciones. Aquí vemos toda una muestra de funciones desde enero del 78, por decir algo, hasta julio del 2023. Bueno, esta variabilidad de funciones puede ser expresada como a mí me gusta usar el ejemplo, como una hoja de Excel con una cantidad infinita de columnas, ¿verdad? Yo estoy especificando, estoy hablando de la intuición, nada más es como la idea que está detrás de esto. Entonces, imagínense ustedes una hoja de Excel con cantidad infinita de columnas. Eso es lo que teóricamente necesitaríamos tener. Ningún Excel acepta una cantidad infinita de columnas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros hacer? Nos va a interesar poder cortar esas columnas y decir, bueno, no veamos las 1227, veamos solo las primeras 521, por decir dos números ahí. Esa reducción de columnas es una reducción de dimensión. Los matemáticos bueno, los economistas, a todos nos gusta optimizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Bueno, cortemos, pero tratemos de cortar lo más hacia la izquierda posible. Tratemos de cortar, ojalá solo tener que tener 2 o 3 columnas, o 4 o 5 columnas, pero muy poquitas, no infinitas porque no puedo. Pero ojalá que tampoco tenga que tener 1000, ¿verdad? Si puedo concentrarme en solo 2, 3, 4, 5 columnas, sería ideal porque eso lo puedo manejar de una manera mucho más fácil. Entonces, para eso voy a expresar lo que se llama la variabilidad de una función. La variabilidad de esta función viene dado por una función o digamos un índice, no un índice, es un score. Voy a llamarle un score basado en este Excel de columnas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo lo corto? Bueno, voy a tener un Excel más pequeñito y la variabilidad también es más pequeñita. Sin embargo, si yo logro escoger las funciones de una manera óptima, la diferencia entre la variabilidad cortando en una cierta columna o no cortando debería de ser muy cercano al 100%, ojalá. Entonces, eso es lo que voy a lograr yo con componentes principales funcionales. Voy a tratar de concentrar toda la mayor de información de la que hay en esas funciones en solo 1, 2, 3 o 4 columnas y así de cierta manera ser eficiente en términos de la reducción de dimensión. Entonces, como para poder, digamos, ilustrar esto, quiero que vean qué porcentaje de la variabilidad de los datos puedo yo representar si uso los componentes funcionales principales. Si yo tuviera 0 columnas, pues creo que es obvio que no podría representar nada de la función. Entonces, por eso es que el 0, aquí sale el 0. Una columna explicaría, si se usan componentes principales funcionales, el 64% de la variabilidad de toda la encuesta. Recuerden que estamos tratando de analizar toda una encuesta. Toda esa encuesta se está analizando un 64% en términos de expectativas de inflación de un año y para las expectativas de inflación de mediano plazo,
y es un poquito más, es 83%. Entonces vean qué eficiente que es este proceso que nos permite estudiar toda una serie de datos que puede ser bastante grande. Imagínense 400, 500 hogares multiplicado por la cantidad de meses que ha habido desde 1978 y yo lo estoy explicando con solo una variable. Bueno, eso es bastante bueno. Es una segunda variable, 89 y 96%. Tres variables, ambos procesos, más del 90%. De hecho, nosotros nos quedamos con tres variables, pero bien podríamos ir a 4 o a 5, que casarían inclusive números mayores. Ustedes ya también van a ver un poco de la intuición de lo que está pasando. Cada columna va a tener menos y menos información. Entonces, tampoco nos interesa ir muy allá, porque en algún momento, por así decirlo, vamos a tener, tal vez de manera intuitiva, una columna de solo ceros, porque estos son números que obviamente están siendo aproximados. Entonces, no es que realmente voy a tener infinitas columnas, pero eventualmente si yo escojo demasiadas usando componentes principales funcionales, voy a tener problemas de lo que le llaman, en inglés se llama la maldición de la dimensionalidad. Cuando usted escoge ya muchas variables de estas, eventualmente va a tener una que va a estar correlacionada con las demás y eso va a generar problemas que ya conocemos en econometría, como es la simultaneidad, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí tenemos diferentes porcentajes y nos vamos a concentrar en tres componentes. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, con eso representamos el 93% de la variabilidad de los datos para expectativas de inflación de un año y más del 95%, 98% para las de mediano plazo. Una de las cosas que ustedes se pueden estar preguntando, bueno, todo esto depende de cómo escoge usted las funciones, cómo se ven esos factores. Bueno, aquí vamos a ver el primer factor funcional. Aquí lo que yo quiero que ustedes observen, cómo la interpretación de esta función que está aquí. Solo les voy a presentar estas, van a ver las otras dos, pero me voy a quedar con esto un poquito y ya ustedes hacen sus propias conclusiones de las otras dos que les voy a enseñar. Mi idea aquí es que ustedes observen cómo el movimiento más común en las expectativas de inflación es una reducción de la frecuencia en la que observamos expectativas de inflación entre el -1 y el 5%, a cambio de un aumento de expectativas de inflación de más del 5%, perdón, y de menos del menos 1%. Entonces, a este tipo de componente le llamamos desacuerdo, porque cuando es positivo, genera expectativas de inflación hacia las colas, hacia menos de 5 o menos de menos 1% y más de 5%. Es claro, si fuera negativo el coeficiente, más bien generamos acuerdo, generamos más expectativas de inflación entre el -1 y el 5%. Obviamente, eso va positivo o negativo. Eso a través del tiempo, creo que eso está desde 1983, porque tratamos de evitar el periodo de las recesiones de los inicios de los 80 en los Estados Unidos. Y aquí lo que ustedes pueden ver cómo se ha movido este factor. Entonces, aquí ustedes ven cómo lo que usamos para analizar una función es en realidad una serie de tiempo convencional de las que ya conocemos de cierta forma. Ahí vemos también un poquito de un componente cíclico, pero también vemos un movimiento un poco más de baja frecuencia que también tiene cierto significado en la parte económica. Pero por el momento lo que yo quiero que veamos es cómo analizamos funciones a través de series de tiempo convencionales como ya las conocemos. El segundo componente se ve así, aquí es un poquito es un poco más, digamos, como esperaríamos que se mueva también una densidad, que es más expectativas de inflación positivas y menos expectativas de inflación negativas. Eso lo que genera es un cambio de nivel. Es casi como ustedes ven aquí la comparación de la densidad azul contra la densidad roja. Es un cambio, es como que todo el mundo se mueve un poquito hacia la derecha y tiene expectativas de inflación más altas. Me lo voy a saltar solo por en cuestión de tiempo. Y lo que sí les voy a presentar es un poquito cómo es la idea de todo lo que estamos haciendo, cómo se relaciona con la parte teórica econométrica. Bueno, comenzamos con un modelo de funciones autorregresivas que se ve así, pero gracias a los componentes principales lo pudimos convertir en un bar, en un proceso de vectores autorregresivos. Esto que está aquí es bastante conocido y nos sentimos bastante cómodos analizando este tipo de modelos en la econometría. Los que hayan hecho un poquito un curso de econometría probablemente rápidamente estarían familiarizados con lo que es un modelo de vectores autorregresivos. Finalmente,
tenemos una cuestión pendiente. ¿Cómo es que relacionamos esto a los choques de política monetaria, fiscal, etcétera? Bueno, lo que hacemos es que encima del vector que ya obtuvimos, aquí vean ustedes como AT es el vector, encima del vector vamos a poner la medida que estamos tratando de analizar. Si es un choque de política monetaria, ahí la ponemos encimita. Si es, por ejemplo, un gasto público, también una medida de un instrumento externo de choques de política fiscal, como gasto público, como impuestos, como, de nuevo, voy a repetirme, política monetaria o cambios en la gasolina. Lo ponemos encima, generamos un vector, una serie de vectores autorregresivos de dimensión M por la A, más 1 por el choque externo, y hacemos funciones de impulso-respuestas a un choque de la primera variable. Eso nos va a decir cómo responde la A, que es un vector, ante cambios en E. Entonces, si aquí estaba la política monetaria, vamos a observar cómo responde el vector A cambios en política monetaria. Y luego vamos a usar las funciones. ¿Se acuerdan las funciones que yo duré un montón explicando que la hoja de Excel y todo? Esas funciones que escogimos las usamos para recuperar a partir del vector A. Vamos a recuperar las funciones y vamos a ver funciones de impulso-respuestas que se ven como esta. Esto es cómo responde la distribución de expectativas de inflación ante, por ejemplo, política monetaria. Aquí es donde observamos que sí hay efectos significativos. ¿Qué es lo que pasa? Que al ver este poquitito más de expectativas de inflación, cerca del 10%, hace que a la hora de calcular el promedio de este cambio en la distribución no se vea un efecto significativo. Y por ahí es que la literatura, algunos han argumentado que la política monetaria no afecta a esas expectativas de inflación. Nosotros decimos que sí la afecta, inclusive de manera significativa vemos menos expectativas de inflación entre el 3 y el 5%. Otra manera de representar los datos es cómo se mueven los deciles. Obviamente los deciles antes del choque todos tienen 10%. Bueno, ese intervalo que antes tenía 10%, después del choque ahora tiene 14%. Ya deja de ser un decil, claramente. Pero sí quiero como tal vez representar esta otra manera de ver efectos distribucionales. Esto es como un poquito como un punto medio entre toda la distribución y usar un promedio. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo las expectativas negativas son más comunes, como las expectativas entre el 2 y el 8% son menos frecuentes, y un poquito como estos dos numeritos están por encima del 0 o del 10%, perdón, es porque vemos un poquito más de esas expectativas de inflación. Los efectos distribucionales los podemos ver también para el gasto público. Un incremento del gasto público genera en general menos expectativas negativas y más expectativas positivas. Disculpen. Ay, pucha, ve cómo pasa esto. Y lo siguiente es el impuesto a la renta a individuos. Este es muy interesante porque dice, parece que la política, los cambios en impuestos no genera cambios en la distribución. Y estábamos bien con eso, si eso es el resultado, perfecto. Resulta que cuando observamos las de mediano plazo, sí genera una expectativa de inflación bastante marcada. Nos llama mucho la atención porque parece que, parece que los conceptos de impuestos sobre la renta no tienen efectos tanto al corto plazo como sí lo tienen al mediano plazo. Entonces, eso de nuevo, mucho de lo que estamos aquí son solo mostrando resultados, no estamos tratando tener modelos, no tenemos modelos económicos que por lo menos traten de explicar esto, los estamos mostrando como resultados en este momento. Uno de los choques que les prometí que iba a ser un poquito fácil de interpretar era el de los incrementos de la gasolina. Aquí ustedes pueden ver cómo claramente pasa lo que esperarían cualquiera de nosotros. Si nos damos cuenta que la gasolina aumentó, pues esperamos que los precios vayan a subir durante el próximo año de cierta forma como respuesta a ese choque, y eso es lo que vemos, menos expectativas de inflación negativas o bajas y más expectativas de inflación positivas. ¿Ok? Voy a entrar a las conclusiones, pero antes de entrar a las conclusiones quiero mostrar rápidamente este otro gráfico. Aquí donde vemos, por ejemplo, como tenemos toda la densidad, en todo momento podemos recalcular los efectos, por ejemplo, en el promedio. Entonces, como teníamos la respuesta de toda la distribución, podemos calcular el promedio del cambio en la distribución, y aquí es donde vemos que el promedio no responde, por lo menos no fuertemente en términos, o no significativamente, la palabra que debo usar, no responde significativamente a cambios de política monetaria,
pero ni tampoco la desviación estándar, pero por ejemplo, la simetría sí, es claramente, hay un cambio significativo de la simetría de la distribución de expectativas de inflación. Entonces, eso es algo bueno. Si nos parece más cómodo volver a lo que conocemos, que es el efecto en el promedio, el efecto en la desviación estándar, el efecto en, tal vez queremos qué porcentaje de expectativas de inflación es cercano al 2%, que es el objetivo del FED. Podemos ver todos esos aspectos, los podemos recalcular a partir de la respuesta que tuvo toda la distribución. Eso es una de las ventajas. No tenemos que renunciar a los análisis con respecto a ciertas estadísticas porque tenemos toda la distribución. Ok, ahora sí voy a entrar a las conclusiones. Primero es el hecho de que vemos las diferentes respuestas de la distribución de expectativas de inflación a la política monetaria, fiscal, al precio de la gasolina. Respuestas a diferentes componentes de la inflación general versus componentes subyacentes. Yo creo que esto fue más un copy-paste que no me debe haber salido. Diferencias de respuesta en corto y largo plazo, como por ejemplo lo observamos en el caso de los impuestos. Vemos que los impuestos sobre la renta en cuestión de un año no afecta las expectativas de inflación, pero a mediano plazo debe haber sido ahí, sí afecta. Y una de las cosas que nos gustaría a nosotros tratar de trabajar son relaciones no lineales. Nos gustaría tratar de ver si ciertas de estas respuestas cambian en el tiempo, por el momento todas esas son simétricas. Si es para arriba es igual que para abajo y tratar de ver asimetrías es algo que nos interesa. Esto es cómo se ven las impulsos respuestas. Recuerden que yo les enseñé solo una función porque es el momento del impacto, pero las impulsos respuestas que nosotros conocemos tienen sus horizontes de cuántos meses hacia adelante. Bueno, eso como es una función lo que estamos analizando, se vuelve como una figura en 3 dimensiones. Entonces, tal vez sea una bonita figura para dejarlo ahí. Ya terminé. Me pasé un par de minutos, pero más bien muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Fabio. Entonces, ahorita abrimos el espacio para preguntas. Hola, ¿cómo está Fabio? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo pura vida. Bueno, primero que todo, muy interesante, mucha rigurosidad me parece detrás del trabajo. Vieras que tengo una consulta y tal vez si nos puede ampliar un poquitito más. Claro. Usted ha hablado de que en el trabajo utiliza shocks identificados con diferente literatura. Correcto. ¿Podría hablar un poquitito más de qué es lo que hacen los otros autores como Miranda y Rico y, bueno, los de política fiscal, ajá, que nos comentó? Y tal vez es como si ustedes construyeron esos shocks con lo que dice la literatura o si ya son shocks que están como publicados y luego ustedes nada más utilizaron la serie temporal y la incluyeron en el vector. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Sí, vamos a ver. Miranda, Agripino y Rico, ellos lo que hacen, ellos sí publican, bueno, voy a responderle la pregunta primero. En el caso de Miranda, Agripino y Rico, ellos sí dan la serie. Usted va a la página de ellos, baja un Excel y y le dan la serie, básicamente. Ahora, no, es bueno saber por lo menos qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Miranda, Agripino y Rico lo que observaron es el comportamiento de los mercados, creo que bursátiles, antes y después de los anuncios del FED sobre los cambios de política monetaria. Eso de cierta forma controlando por eso, de cierta forma, identifican cuánto es del cambio de la tasa de interés, cuánto es inesperado, cuánto es más o menos de lo esperado, y a partir de ahí generan ese instrumento de política monetaria. Con respecto a Auerbach y Koronichenko, ellos tienen, este paper es famoso, es curioso porque es famoso por otra cosa, es famoso porque introdujeron la parte de respuestas no simétricas a gasto público con respecto de gasto público de la política no fiscal. Y lo que nos pareció muy interesante es que ellos tienen una descomposición en diferentes tipos de choques. Para este en particular no es como que está una serie, un Excel con los gastos, con los choques de política fiscal, sino que ahí sí tuvimos que agarrar los datos. Ellos dan el código, dan los datos, dicen de dónde vienen los datos, y nosotros lo que hicimos en este caso sí fue tomar los códigos de ellos,
correrlos, habían ciertas cosas que había que ajustar, entonces sí hubo un poquito más de trabajo en términos de código, digamos, pero sí tienen el código ya o sea, en realidad el trabajo que le toca a uno es pequeñito, no es como que uno tiene que ponerse ahí a replicar. Merters and Raff es básicamente lo mismo, ellos reportan el código, lo tienen en la página web de donde publican su trabajo, y ahí es cuestión de correr el programa, el programa que ellos hacen disponible o ponen en disposición de la gente que está interesada. Una cosa que sí tenemos de diferencia es que ellos analizan el cambio de 1%, o sea, ellos normalizan el choque a que sea 1%. Nosotros lo desnormalizamos y lo dejamos como una desviación estándar. Entonces es un choque de una desviación estándar que eso básicamente nos servía más a la hora de medir la respuesta, pero posiblemente si alguien quiere usar este choque, tiene que darse cuenta de tener cuidado de eso, de que está normalizado de esa forma. Y para los del precio de la gasolina, usamos un paper que argumenta que desde el punto de vista de los consumidores, los cambios en el precio de la gasolina es una caminata aleatoria, que básicamente lo que nos deja hacer es decir, el cambio de mes a mes es básicamente, todo es una sorpresa. O sea, nadie puede predecir o nadie predice, nadie tiene la tendencia a predecir los cambios en el precio de la gasolina. Entonces, ¿qué tanto eso es defendible? Pues obviamente sí depende de ese paper, pero no lo referencié, debía haberlo referenciado, pero no lo tengo referenciado acá. Pero es un paper de Killian, que es alguien que usa mucho esta parte de identificación de choques. Gracias por la pregunta. A usted, gracias. Súper. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo hago Hola, preguntas. sí. Dale, Hola, Fabio. Perdón, hola, Samuel. dale, ¿Cómo le va, dale, Fabio? Muchas Pablo. gracias por la... ¿Me escucha ahí? Sí, lo escucho perfectamente. Sí, muchas gracias, Fabio, por la presentación muy buena. Una pregunta, digamos, o un comentario suyo sobre, digamos que esto, como que hay una ganancia, digamos, digamos, al ver en un periodo de tiempo el cambio en las expectativas. ¿Y cuál es la ganancia de esto con respecto a un método más tradicional? Eso es una que, digamos, que no tiene el análisis funcional, digamos, uno usa estas funciones en la regresión. Eso es una pregunta. La otra es también, relacionado con esta pregunta, si uno está viendo aquí, digamos, que los agentes no son un agente representativo, sino que son agentes heterogéneos que también reaccionan de una manera diferente a la política monetaria. Si esto tiene alguna relación, digamos, con pensar en que los agentes no son un agente representativo, sino son agentes heterogéneos que reaccionan de manera diferente a la política monetaria, tasas de interés, pero también esto que ustedes agregan aquí, es también esa heterogeneidad, ya no solo en la política monetaria y en las tasas de interés, sino que también en el tema de expectativas. Gracias. Ok. Bueno, le respondo en orden. Con respecto a la ganancia, a mí me gusta cuando preguntan eso, ver un toquecito esto. Esto que está aquí, este es cómo responde el promedio de las expectativas de inflación a un choque de política monetaria. Si nos concentráramos en esto, diríamos, bueno, sí baja, pero digamos los dos intervalos de confianza están, el cero está contenido. O sea, técnicamente no hay un efecto significativo. Pero si nos fijamos en esta distribución, si vemos, o esta respuesta, si vemos que lo que pasa es que a la hora de promediar esto, perdemos un poquito de o sea, perdemos esta respuesta significativa gracias a promediar. Ahora, yo creo que la pregunta es más de dónde viene esa ganancia. Y para la explicación que tengo yo de dónde viene esa ganancia es que estamos explotando la correlación entre los diferentes movimientos de las diferentes porciones de la distribución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de cierta forma,
una reducción de expectativas de inflación en cierto intervalo tiene que, por fuerza, generar un aumento de la distribución en otro lado. Entonces, al estar modelando toda la distribución, nosotros estamos teniendo una perspectiva más completa porque estamos pudiendo analizar esas correlaciones, estamos explotando esas correlaciones. Si nosotros, una cosa que mucha gente me dice, pero ¿por qué no simplemente se fijan los deciles, por ejemplo? Y va calculando, tiene un vector autorregresivo donde tiene los deciles y nada más se concentra en eso. Yo digo, sí, bueno, eso es la idea lo que queremos hacer, pero si usted se concentra en los deciles, no hay nada le garantiza que esos deciles, por ejemplo, por ciertos choques, lleguen y la respuesta de una parte y la de otras se lleguen a cruzar, por ejemplo, cosa que los deciles no deberían de poder hacer. Entonces, ¿cómo evitar que ese tipo de cosas pasen? Modelando toda la distribución. Entonces, es explotar la parte de esa correlación a través de todo donde está definido la expectativa de inflación. Eso como la primera pregunta. La otra pregunta es que nosotros de cierta forma no estamos considerando heterogeneidad desde el punto de vista de política monetaria, sino solo de expectativa de inflación. De cierta forma, más bien estamos asumiendo que todos, o sea, estamos midiendo solo la respuesta de la distribución. No estamos logrando o no estamos pretendiendo, es la palabra correcta, no estamos pretendiendo entender cómo una diferente perspectiva de la política monetaria puede estar explicando eso. Ahora, que eso es una pregunta muy interesante, eso no lo quita nadie, ¿verdad? Sería muy bueno poder decir, bueno, hay gente que ante política monetaria hay un porcentaje que va a decir, cuando veo esto, hago esto. O sea, así cambia mi expectativa de inflación. Cuando veo este cambio de la tasa de política monetaria, hago esto. Hacer eso nos ayudaría a entender por qué responde así, pero no lo estamos haciendo aquí. Nosotros ahorita estamos solo reportando cómo cambia la distribución. La palabra heterogeneidad se refiere a las expectativas de inflación y no a cómo perciben ellos la política monetaria. Entonces, claro, es una pregunta muy interesante que no estamos nosotros aquí tratando de responder. Muchas gracias, Fabio, pero entonces uno tal vez con esa encuesta se podría ver, digamos, la respuesta de los agentes a la política, o tal vez, digamos, a la tasa de interés. ¿Usted cree? Con la información que se tiene. Yo creo, vamos a ver, creo que con mucho esfuerzo sí, porque hay cierto indicador, cierto identificador de las respuestas y por ahí podríamos tratar de seguir ciertos individuos, ciertos números, ciertos códigos, voy a decir, ciertos códigos específicos se pueden ver cómo van cambiando las expectativas de inflación y eventualmente se puede medir eso. Yo creo que sí, pero honestamente decirle un sí rotundo sería muy arriesgado, pero yo creo que sí. Gracias. No, gracias por la pregunta, Pablo. Súper. No sé si hay alguna pregunta. Si no, yo tengo alguna. Bueno, primero que nada, súper interesante. Muchas gracias, Fabio. Creo que tengo 3 preguntas o comentarios. La primera creo que está relacionada con lo que mencionó Shirley, de dónde venían los datos, de la exogeneidad de los datos. Porque, digamos, como microeconometrista, lo que me preocupa es la parte de la identificación, ¿verdad? Y entonces tenía, bueno, por lo menos siente que los choques son de alguna forma exógenos y te preocupaste por eso, que es relevante, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé si a pesar de eso, no sé si controlas por otras variables, por ejemplo, producción, que puede afectar, o si haces el análisis simultáneamente con todos los choques, o si los haces separados. Esa es la primera pregunta. Muy bien, gracias por la pregunta. Primero, por separado, sería muy interesante verlos en conjunto, porque debería y se podría como usar como de cierta forma como un test de exogeneidad, porque si yo los junto y son exógenos, deberían de cierta forma de explicar diferentes porciones de la variabilidad. No pueden, si hay una cierta traslape,
significa que los dos choques están interpretando la misma información y ahí ese traslape, pues muy interesante ese ejercicio, no lo hacemos nosotros así. Y lo otro, casi que voy a responderle muy nos lavamos las manos de la parte de identificación. Por eso es que estamos apoyándonos en lo que consideramos nosotros los papers mejor establecidos en términos de identificación de choques. No hay razón por la cual usar uno u otro. En realidad, nada más, casi que los escogimos básicamente con los que sentíamos más cómodos, pero perfectamente podríamos aplicar cualquier otro paper que tengan sus choques. Bueno, haría la falta la implementación, o sería mejor si ellos reportan los choques por sí mismos, pues sí, por ahí, pero no queremos entrar en la parte de identificación porque sabemos que es un pleito bien grande. Claro. No, digamos, es porque a veces, digamos, esos documentos piensan la exogeneidad dentro de una pregunta de investigación específica, ¿verdad? Que no necesariamente es de esta. Sí, ¿verdad? son limitadas. Esa es la identificación, por ejemplo, de Auerbach y Kornichenko es un vector autorregresivo. Se tiene 4 variables y es exógeno con respecto a esas 4 variables. Si usted llega y no incluyó, por ejemplo, como estás mencionando, la producción, yo creo que en ese sí está, pero digamos, si no lo agregaras, entonces sí tenés una identificación incompleta, ¿verdad? Y por ahí, obviamente, si uno, yo creo que aquí va a ser más que una cuestión de, o sea, yo creo que no va a haber nunca le voy a quedar bien a todo el mundo en el sentido de identificación, porque yo creo, desde como lo veo, va a importar mucho qué es lo que yo quiero ver. Si yo quiero ver el efecto de, digamos, cierto choque, tengo que asegurarme de que ese esté lo mejor identificado posible, pero siempre va a haber otro choque que no consideré o otra perspectiva que siento yo, no sé, tal vez estoy siendo muy simplista en eso, pero me parece que la parte de identificación es muy delicada y creo que aún cuando se tiene un modelo bastante grande, aún siempre va a haber una variable que no incluiste que podría estar influyendo en el choque. Entonces, sí, no, estoy de acuerdo. O sea, es una parte importante de este paper, la parte de dónde viene la identificación. Nosotros nos lavamos las manos y decimos, si no está de acuerdo con la identificación, hay que estar a referencia. Pues. Vaya, pregúntenle a ellos. Después, otra cosa es también relacionada con las personas que responden las preguntas, ¿verdad? Por eso preguntaba lo de la encuesta y también aquí ha habido cierta discusión sobre las encuestas de expectativas, ¿verdad? Sobre quién las responde, Sí, correcto. ¿verdad? Ajá. Entonces, un poco pensando, ¿verdad? Lo ideal sería tener, digo yo, o sea, no sé, eso es lo que se me ocurre, tener a las personas que definen los precios, no siempre son los hogares los que definen los precios, ¿verdad? Entonces, pero Sí. lo que estaba pensando específicamente sobre esta aplicación es que tienes un montón de información, inclusive podrías hacer diferentes tipos de hogares y hacer el análisis para diferentes tipos de hogares, que también sería súper interesante y tal vez sea que hay por ciertas características de los hogares, unos se van para arriba y por otras se explicarían. Es bastante interesante esa observación que usted hace, porque de hecho ya tenemos un borrador del siguiente paper. O sea, estamos tratando de vender esto como una serie de documentos. El siguiente nos concentramos, porque era casi que una aplicación bastante inmediata, sin necesidad de mucho esfuerzo, se podía aplicar. Y por ejemplo, estamos analizando las respuestas de diferentes desde el punto de vista demográfico. Tenemos, por ejemplo, algunos de ellos se declaran demócratas versus republicanos, que eso es una muy interesante. Diferentes edades. Creo que tenemos etnicidad, me parece. Si no, también tenemos, por ejemplo, si rentan o si tienen casa, que para lo que preguntó Pablo, que es por la perspectiva de política monetaria, es muy diferente si rento o si tengo que pagar una hipoteca, pues obviamente, de cierta forma, eso obviamente cambia. Pero sí, o sea, eso es que se está cayendo y está disponible y es un paper y regálenos un chancecito y ojalá pronto lo Buenísimo. tenemos listo. Cuando lo tengas listo, volvemos a Por organizar supuesto. otro coloquio.
Claro que sí. Y ya la última, que creo que está nada más para que digas lo que pensé. Yo sé que no es sobre eso el documento, ya nos lo dijiste. Pero es que es como digamos, que está relacionado a la de la política monetaria. ¿Tomarías alguna decisión diferente, inclusive pensando solo en términos de expectativas al ver que esos cambios en la distribución, ¿verdad? Sí, O sea, las implicaciones políticas del resultado sería. eso es me parece sumamente interesante. Para eso, y es que bueno, eso es un trabajo, es una, ¿cómo se dice? Sería una atribución bastante atrevida, ¿verdad? Por el momento, pero sí, la idea es establecer, aquí habla un poquito de estos dos canales claves, ¿verdad? Tenemos que comprender bien cómo esta distribución afecta a la inflación. No que haya correlación. Establecimos correlación, hay una tablilla que está en el paper, pero no está aquí en la presentación, en la que decimos, o sea, sí, se mueven, pero interesante sería ver si por ejemplo, el hecho de que de esta dispersión de expectativas genera presiones inflacionarias. Si yo lograra establecer eso ya de una manera estadística, por lo menos, yo creo que sí cambia mucho, porque entonces ya tendría que yo que entender desde el punto de vista del que toma decisión de política monetaria, decir, bueno, es que es cierto, mi decisión va a afectar el promedio, pero también va a afectar, por ejemplo, la dispersión. Y si yo sé que con más dispersión hay, cambia la inflación para un lado o para otro, sé que es como que eso podría llegar ya sea o amplificar o más bien casi que anular el efecto que esperábamos de la política monetaria. Entonces, yo creo que sí, la respuesta es sí habría que cambiar algo. Todavía no estoy yo en un lugar en el que yo podría decir, si yo fuera la gente que toma decisiones en términos de política monetaria, haría esto o esto. Todavía no estamos ahí, pero yo creo que sí, el ideal de esto es poder decir en algún momento, este, o sea, este tipo de decisión creemos que va a generar este efecto en la distribución de expectativas y va a hacer, por ejemplo, que se amplifique o que se anule, ¿cierto? La reducción de inflación. Entonces, no sabemos y no puedo decir todavía, y espero en algún momento entender esto suficientemente bien para poder decirlo, pero quedaría la pregunta es, por ejemplo, sabiendo que la expectativa ahorita se ve así, la distribución de expectativas se ve así, subir tantos puntos base o bajar por tantos puntos base, ¿qué tanto va a cambiar a que si, por ejemplo, la distribución se vería así? O sea, hacer por así decirlo, política monetaria condicional a la distribución. Ese es el objetivo de esto. Pero hay que ir muy poquito a poco porque todas estas son implicaciones muy importantes y tienen que hacerse con mucha rigurosidad y el tiempo es limitado, ¿verdad? El día solo tiene 24 horas, pero sí queremos, a eso es a lo que queremos llegar. Perfecto. Muchísimas gracias. No, La gracias por última oportunidad, a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta adicional. Comentario. Si no, bueno, muchísimas gracias, Fabio, súper interesante. Gracias a ustedes por esta gran oportunidad y estoy a las órdenes. Tómenme en cuenta si creen que les puedo ayudar en algo. Súper. Bueno, hasta luego.